El mensaje, a partir del título, como que nuestra mente dice, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a enseñar? Y lo que uno pone ahí es lo que uno propone hacer. ¿Por qué? Porque Dios dice, esto es lo que tienes que enseñar. Es una tarea que uno hace a través de la escritura, a través de la oración, a través de la palabra y también a través del Espíritu Santo. Y el título del día de hoy es Nuestra esperanza en Cristo nos transforma. Nuestra esperanza en Cristo nos transforma. Cuando uno está ante la palabra, pues uno tiene que ser transformado. Y para que se den una idea del mensaje y de lo que estaba pasando, en el Imperio Romano, por favor escúchenme y pongan mucha atención, el Imperio Romano, en los tiempos de Jesús, el imperio era injusto, obligaba a la gente a hacer cosas como pagar impuestos, trabajar de más, eran injustos, pagaban poco los salarios y aparte les pedían muchas cosas. Entonces, los que se decían creer en Dios, que eran judíos, estaban ahí, empezaron a iniciar una inconformidad y empezaron a hacer una revolución y una sublevación a través de los celotes, y era gente inconforme con los romanos. Entonces, aunque creían en Dios, decían, pues nos haces, te hacemos. Es una manera de decir, me haces, te hago. Y ellos resistieron mucho a través del tiempo. Cuando Jesús llega, no hace lo mismo. Empieza a transformar la manera de responder a los que creen en Dios. Cuando les dice, ustedes recuerdan que les dice, si te ponen una cachetada o te golpean una mejilla, ¿qué dice? No resistas al que es malo. No resistas. Entonces dice, no vives según el mundo. Si así está la sociedad haciendo lo que hace, tú no eres ya del mundo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y Jesús llega a transformar la mente de muchos, el corazón de muchos. Entonces la esperanza en Cristo los transformó a tal grado que no se parecían al mundo, no participaban en la violencia y en lo que el mundo hacía. Y ahora vemos que pasa algo muy curioso, El mundo se está metiendo en la iglesia y hay que cuidar eso. Bueno, vamos a continuar en la época de Jesús. El emperador romano de ese tiempo, del año más o menos 70, se llamaba Vespasiano. Vespasiano es emperador, fue nombrado después de algunos emperadores de un año rápidos de Roma, cuando Nerón dejó. Cuando Nerón deja el imperio hay otros emperadores rápidos, pero Vespasiano es el que queda y él dice, las cosas se van a hacer como se tiene que hacer. Ustedes han de recordar que hay uno que se llama el celote, le ponen de apodo celote entre los discípulos. Sería bueno que descubrieran cuál. Entonces, el celote, así ponían por apodo, fue llamado por Cristo. Por favor, escuchen, fue llamado por Cristo. Siendo celote, Jesús no lo despreció, pero él dice, ven, y lo elige entre los discípulos o apóstoles. Pero lo elige no para que ande en dos lados, no que ande en la violencia, insurreccionándose contra los romanos y peleando, y aparte yendo a las reuniones de Cristo, ¿verdad? No. El celote dice, voy a seguirte, abandona su antigua manera de vivir de violencia y sigue a Cristo. Entonces Vespasiano, que ya el imperio romano está hasta acá, de tantos judíos peleando y quemando y luchando, le dice a su hijo Tito, que llegó a ser emperador después, le dice a su hijo Tito, aplaca a estos judíos, aplácalos. Y lo llegó a hacer. Y en un periodo de varios años derrotó
a Jerusalén y destruyó toda Jerusalén y puso en paz a los judíos. Cuando hablamos del año 70, estamos hablando de que Jesús había muerto en el año 33, más o menos, entonces estamos hablando de 40 años después. Quiere decir que ya había generaciones de cristianos. Ya había generaciones de cristianos que tenían que seguir a Roma o tenían que seguir a Cristo. No se podía seguir a los dos lados. Pero en ese tiempo, los romanos de manera inteligente dijeron: hey, ven tú, te dices cristiano, ven. Si quieres que te respetemos tu vida y que no te molestemos, tú niega tu fe y hazte a nuestro lado. Y no solamente niegues tu fe, sino cuéntame quién de tu familia va también con los cristianos. Entonces, hubo algunos que se decían cristianos que entregaron a sus familiares y empezó a haber una complejidad. Entonces, porque fíjense bien, se decían cristianos como traidores y podían seguir creyendo en Cristo, podían seguir creyendo en Roma, y hacían las dos cosas. ¿Conocen cristianos que viven para el mundo? Que parecen del mundo y también creen en Dios. Sí los hay. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta, el mismo que escribe el Evangelio de San Juan. Él escribe la carta y lo hace para llegar a conformar, a animar, a consolar y a corregir a los cristianos lejanos. Juan escribe lo que se dice una epístola universal para todos aquellos cristianos que se han ganado a Cristo en Roma y en otros lugares, en Éfeso, en Corinto, en muchos lugares. Pero esta carta tiene el propósito de alentarlos a vivir bien. Ya no había la expectativa de que los romanos les hicieran más mal, no. Ahora lo que estaban pensando los cristianos como Juan, que Jesús vendría otra vez, inminentemente, que ya estaba por venir Cristo. Y la venida de Cristo estaba tratando de animar a todos los creyentes a soportar en santidad y en obediencia a la palabra. No ser un poquito de acá y otro poquito de acá. Bueno, el apóstol Juan escribe esta carta para alentar y para poder decir, yo lo traduje a una palabra que leí que me gustó, dice: ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Eres de Cristo o eres del mundo? O sea, no podemos vivir vistiéndonos como no sé cómo, hablando como no sé cómo, y luego decir, y soy cristiano. Eso es lo que pasaba con los creyentes de aquel tiempo. Decir, estoy en el Imperio Romano y sigo creyendo en Cristo, aunque pues me da pena, pero tengo que entregar a los que son cristianos. Era una dificultad. Bueno, ¿cómo es ser cristiano? Entonces, ¿de qué lado eres? ¿De qué lado soy yo? ¿Eres del lado de Dios, aunque sigue muy recio, o eres del lado del diablo? ¿De qué lado eres? Yo no se los puedo decir, pero ustedes a través de la Biblia se van a revisar, y yo me voy a revisar, porque vamos a abrir esta primera carta de Juan en el capítulo número 3, verso 1, y vamos a ir viendo qué es, cómo defino de quién soy. Entonces, a mí mi mamá me puede decir, ay, qué buen cristiano eres, aunque andas en drogas. Ay, qué buena cristiana eres, aunque andas metida con casados. Ay, qué buen cristiano eres, aunque robas. Ay, qué buen cristiano eres, aunque no tienes interés por la palabra y no la lees. Hay personas que en la vida nos pueden dar para arriba, pero Cristo nos está diciendo, vas para abajo. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Y la sociedad ahora está alentando a la diversidad, a la tolerancia, está alentando a que no te metas con los demás. Si yo no te molesto, tú no me molestes. Y si ese es tu punto de vista, yo no pienso igual. Y la sociedad está alentando igual que en aquellos tiempos de Roma.
Si no quieres tener problemas, hazte hacia nosotros, dijeron los romanos. Y el mundo dice igual. Si no quieres tener problemas, hazte al mundo. No le hace que vayas ahí. Esa es una gran mentira, una gran mentira. Bueno, vamos en el verso 1. 3:1, primera de Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La primera palabra dice mirad. Mirad es una orden y dice observen con cuidado. Observen con cuidado. ¿Qué vamos a observar? Lo que dice ahí. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Fíjense, dice, observen, deténganse a pensar que Dios tiene un amor tan grande hacia nosotros que nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, noten, es Dios el que toma la iniciativa de salvarnos. Es Dios el que toma la iniciativa de amarnos. Es Dios el que toma la iniciativa de buscarnos. Y no somos nosotros, con todos nuestros estudios bíblicos, con todas nuestras buenas obras, con todas nuestras buenas apariencias. No, ninguna profesión le va a salvar. Si no es la profesión de creer en Cristo y vivir para Él. Miren, el amor de Dios ha sido tan grande que nos hizo hijos de Dios. Hermanos, hermanas, miren lo que dice la Biblia. El mundo no los conoce a ustedes porque no le conoció a Cristo. Entonces, no existe una amistad, ni una comunión, ni un juego entre el mundo y los creyentes. No. El que conoce a Cristo y le sigue, ese puede aceptarle a usted como amistad. Pero ¿cómo podemos tener amistad con el mundo y creer que somos hijos de Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye ¿qué? Y lo sabemos, bien claro, enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué te vistes como el mundo? ¿Por qué hablas como el mundo? ¿Por qué te comportas como el mundo? ¿Por qué no buscas la santidad? ¿Por qué no predicas a Cristo? ¿Por qué no vives de tal manera que digan, bueno, yo pastor, nunca he entendido eso igual? No es el plan de la iglesia cristiana alentar a personas que vivan en el pecado. Aquí la Biblia dice, verso 2, amados. Una palabra muy bonita, ¿por qué? Porque Dios nos amó, estamos amados también por el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay una ahorita, una hora y hay un después en este versículo. El ahora dice, ya somos hijos de Dios. Si alguien entrega su vida a Jesús, si alguien se arrepiente de su pecado y dice, mi pecado era este, pero me duele haberlo hecho porque he causado con mi pecado la muerte de Jesucristo, entonces yo ya dejo el pecado. Yo ya lo dejo. Y ahora sigo a Cristo. En ese momento, ya somos hijos de Dios. Por arrepentimiento, por gracia, por fe en Cristo. No fue lo que tú hiciste, fue lo que Él hizo por ti. Y solamente dice, arrepiéntete de tu flojera, arrepiéntete del culto a la belleza, hermanos, que hombres y mujeres dedican hasta el cansancio para cuidarse de tal manera que las personas le adoren casi. Alguien ama la belleza, pues mete dinero, buen plan, se junta con otras personas igual, pregunta mucho de su persona, se ve mucho tiempo en el espejo y no tiene seguridad de estar bien. Siempre está pensando hay que comprar más porque quiero estar mejor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Entonces el ahora ya somos hijos de Dios, pero el después aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El después. Estamos en Cristo por fe, pero no nos podemos ver como nos ve Dios y como vamos a estar allá en la presencia de Él. Allá no va a haber ningún problema de enfermedad, de insatisfacción, de angustia, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber nada, dice la palabra. Por eso ahora los cristianos estamos en Cristo, sabemos que somos hijos de Dios, pero batallamos con nuestra misma vida, batallamos, ¿verdad? Batallamos. Pues es bien claro, la Biblia dice muchos mensajes y algunos de esos no se obedecen porque yo tengo otra manera de pensar. Además yo he escuchado que así se hace. Bueno, esa es la batalla. Pero en ese tiempo le veremos, dice ahí, tal como Él es. Veremos a Cristo transformado y nos veremos a nosotros mismos diferentes. Ese es el después. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. No se angustien, no se deje engañar. No se crea del mundo, créase de Cristo. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenga paciencia. Recuerdan que hemos predicado 2 veces la paciencia. Una es aprendiendo a vivir en paciencia, la paciencia en Cristo, y la otra es viviendo la paciencia. Y tenga paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es, no soy ahora todo lo que voy a hacer cuando esté en la presencia de Dios, pero Él lo va a hacer. Él cumplió, me hizo hijo de Dios, pero entonces seré transformado como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esperanza, el que dice que es cristiano, el que ha puesto y que dice, yo asisto a tal templo, bueno, está muy bien, qué bueno que asistes, pero ¿qué es lo que sigue ahí? ¿Qué es lo que sigue ahí? Se transforma, ¿cómo dice? Se purifica a sí mismo, ¿como quién? Como Dios es puro. Ay, hermanos, esta es una cosa muy personal. Bueno, yo tengo la esperanza de ser cristiano. Todos los que estamos aquí tenemos esperanza, tal vez. Pero estamos siendo purificados. Estamos siendo probados, es una pregunta. Entonces, el creer en Cristo, el seguir a Cristo, me transforma. Porque me va purificando. Si le dijeran una cosa como esta, tu manera de responder fue muy grosera con tu suegra, y alguien tiene el valor de decírtelo porque es tu amigo, y te lo dice, ¿por qué? Preguntas, y luego ya te da la razón. ¿Tienes la capacidad para decir, Dios, transfórmame, purifícame de esas respuestas inadecuadas? ¿Podremos hacerlo? ¿O nos defenderemos? ¿O acusaremos más a la persona? ¿Se dan cuenta que es a uno mismo? Dice, uno mismo es el que se purifica, dice el verso 3. Se purifica a sí mismo como ¿quién? Como Dios. Yo no necesito a alguien que me esté diciendo las cosas que tengo que hacer. Pero si yo veo, y veo de tal manera que estoy pecando, yo soy el que me tengo que purificar a mí mismo y decir, Jesús no haría eso. Yo no lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta cómo la vida cristiana implica que seamos transformados? Bueno, dice en el verso número 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios vino a ayudarnos a nosotros para que podamos mirar cómo no infraccionar la ley. Él la venció porque la ley es tan justa, tan buena y tan, como decir, no tiene error, pero nosotros sí tenemos error. Tal vez hemos cometido un pecado no tan grave, pero hemos fallado en ella.
Y entonces dice aquí claramente que el que infringe también la ley, pues está pecando. Entonces la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecados. Entonces a nosotros tenemos que pensar en que el Señor Jesús vino a ayudarnos a tomar nuestro lugar en la cruz. Y me gustaría leer algo que escribí también, que es algo muy común. A una persona que infracciona la ley lo puede hacer de dos maneras. Es decir, yo no sabía que tenía que ser fiel en congregarme, no sabía que tenía que bautizarme, yo no sabía que había que orar, que asistir a las reuniones, yo no sabía que había que ayudar al prójimo, yo no sabía que tenía que tener mi vida propia, yo no sabía que había que leer, yo no sabía. Hace muchos no sabían. ¿Creen que por eso Dios nos va a perdonar? No, les voy a decir por qué. Porque cuando tú recibes un billete, tienes que ver qué valor tiene. Y cuando lo das, tienes que recibir el vuelto. Y tienes que verificar. Sí lo hacemos, ¿verdad? Lo que nos interesa, le dedicamos tiempo. A la casa, al carro, a la ropa, a la alimentación, a la familia, a la construcción, a lo que sea. Entonces, ¿cómo dices que no tienes tiempo para leer la Biblia? La Biblia es lo que nos enseña cómo vivir. No tenemos tiempo para estar en estudios bíblicos, pues entonces, ¿cómo vives como cristiano? Que uno no sepa, porque no sabía, no es disculpa, pero también hay otra. La otra manera de infraccionar la ley es cuando uno conoce la ley y dice, de todo modo lo voy a hacer. Conociendo la ley, lo hace de todos modos. Eso ya es más grave. Porque si uno aparentemente pudiera tener disculpa de que yo no sabía, pues no sabes porque no te dedicas a leer la Biblia, no te pones a orar, no asistes. Ahora el que dice, yo ya sé lo que dice la Biblia y tengo 20 estudios y tengo 50 libros y todos los examino y los leo, y todavía haces pecado en tu propia casa, a escondidas, con tus ojos, con tus voces, con tus manos. Tú estás pecando en tu propia casa con muchos conocimientos bíblicos. Es grave. No hay ahí, bueno, depende cómo lo hiciste. Esa es una manera de vivir. Por eso todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces dice ahí, y sabéis que el que apareció para quitar, sabéis que Él, o sea Jesús apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Jesús viene a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vence el pecado, pero también está queriendo que ya no volvamos a hacer el pecado. Usted recuerda fácilmente a la mujer que adulteró y que injustamente nomás llevaron a la mujer, no llevaron al hombre, y le dijeron, esta mujer la encontramos en el pleno acto del adulterio, ¿tú qué dices, Señor? La ley dice que debemos matarla a pedradas. Y Jesús dijo, sí, está bien, pero el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y quién tiró la primera piedra? Ninguno, porque se fueron. Pero le dice a ella, ¿dónde están los que te condenaron? No, pues no están, se fueron. Bueno, ni yo te condeno, ahí está la salvación. Yo no te voy a condenar por el pecado que tienes. ¿Pero qué le dice? Vete y no vuelvas a hacerlo, no peques más. Hermanos, es bien triste. Pero hay cristianos y cristianas que pecan, siguen pecando y siguen pecando. En el mismo pecado. Son repetidores del pecado. Asisten al templo. Yo pregunto, ¿no se ha entendido que el mensaje de Cristo es radical? O estás en el mundo o estás en Cristo. Si estás en Cristo, esa esperanza que tienes en Él te debe transformar.
La mujer samaritana había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Cuando Jesús platica con ella, le da la oportunidad, le da el mensaje de salvación. ¿Y qué hace la mujer? Se arrepiente, predica a Cristo y no se vuelve a saber de ella que regresara a pecar. ¿Se dan cuenta qué grave es en la iglesia tener personas que dicen, yo no voy a pecar, y siguen haciéndolo? Es serio, hermanos. Pero la religión oficial de este tiempo te recibe con los brazos abiertos y puedes hacer las dos cosas. Tiene uno que decidir, ¿me quedo con Cristo y dejo el pecado? ¿O me voy a la religión oficial donde puedes hacer lo que tú quieras, nomás cada fin de semana te limpias de tus pecados? Ay, hermanos, verso número 5. Él vino para quitar nuestros pecados, esto es justificarnos, limpiarnos, redimirnos. Bueno, verso 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si tú no puedes dejar un pecado y lo sigues practicando, es que no has conocido a Cristo. La Biblia dice que si tú sigues con el afán del mundo, del pecado, dice aquí, no le has visto ni le has conocido. No soy yo, la Biblia lo dice. Entonces, hermanos, qué grave es decir, soy cristiano y portarse en pecado. Oye, el señor con el que andas es cristiano, es tu esposo, ¿quién es? No, es un señor que conocí, muy guapo, y aparte me dijo que me iba bla, 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 y se van con él. Y después, no, ya no, es otro. No, que ya no te drogabas, ¿no? Sí, es que, usted sabe, es difícil. ¿Y por qué no te atiendes? No, es que, oye, ¿por qué tratas así a tu hija, si es tu hija, y por qué la manoseas? ¿Por qué? No, es que es de cariño. Pero tu hija ya tiene edad y ya siente los cariños de manera distinta. ¿Creen que eso llega a pasar en congregaciones cristianas? Pregunto. Es grave, hermanos. Es grave. Y tú debes decir, pero soy cristiano. ¿Y eso qué? No has conocido a Cristo ni le has visto, porque persistes en un pecado que ahora no solamente tú, sino ya alguien está diciendo, me está, ahora sí, como dicen, acosando. Hermanos, el pecado en la iglesia no es permitido, ni está suavizado. El pecado es pecado, y si tú vives en el pecado, no has visto a Cristo y no le has conocido, así andes con quien andes, leas lo que leas. La Biblia dice claramente aquí, en el verso 8, no, el 7. Ahora, a partir del 7, vamos a ver que ya se distinguen los dos tipos. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces puede haber personas engañadas diciendo, yo estoy bien, pero ¿por qué traes eso en el celular? ¿Por qué ves esas cosas? Pero estoy bien, lo veo porque me salió. Uno, en cuanto toca una página, un sitio, el sistema detecta que la abriste y te dice, te voy a mandar otras por si te gustan. En base a tu selección, ahí te van otras cosas parecidas. Lo conocen ese sistema, ¿verdad? Es satisfacción del cliente. Si el cliente de su celular, de su computadora, es visitar ciertas páginas, las páginas se te van a repetir. Si estudias geografía, te mandan de geografía. Si estudias de matemáticas, te van a ofrecer de matemáticas. Si estudias de electricidad, te va a mandar de electricidad. Y de lo que busques te va a estar ofreciendo. Pero cuando buscas páginas de pornografía, de imágenes sensuales, de poses, de vestidos atractivos y seductores, también te van a ofrecer eso. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y por qué lo hacemos?
casi uno tiene que no solamente borrar el historial para que no lo vean otros y que sepan que estamos pecando. Tenemos que borrar nuestro corazón, desinstalar la aplicación. Y si tú quieres usar la aplicación ahora sí bien, vuelve a instalar y solamente visita páginas necesariamente útiles. Pues no hay pecado. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Yo no creo que la aplicación del Evangelio sea diferente ahora en este tiempo al tiempo aquel. Bueno, continuamos, dice el verso número 8. Vuelve a decirlo, ya lo hemos dicho. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Practicar el pecado es continuamente estar haciéndolo. Es repetirlo. Disfrutarlo, volverlo a hacer. Igual al diablo. Pero dice el verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Jesús no vino para decirte, te voy a perdonar aunque andes metida en problemas. No. Él vino para deshacer las obras del diablo en tu vida, en mi vida. Y si no las puedes hacer es porque tú las estás protegiendo. Hermanos, el Salvador se llama Jesucristo, no se llama Iglesia Cristiana Divino Redentor. El Salvador dio su vida por ti. No se llama tal carrera o tal conocimiento bíblico. No, ninguna licenciatura o maestría te va a salvar. Ni porque vengas siempre al templo. No te va a salvar eso. El que vino a deshacer, destruir, quitar, acabar con las obras del diablo se llama Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando alguien nos dice, hermano, quiero hablar contigo, ¿por qué? Porque págame lo que me debes ya. Mira, no me has dicho ni siquiera que no puedes, pero yo he visto que estrenas, y a mí me pediste prestado para un mes y van 3 años. Tú dices, ay, hermano, de veras discúlpeme, voy a hacerlo. Es un corazón de Cristo. Lo empieza a hacer. Y tal vez el cristiano te diga, ya no me pagues, te perdono toda la deuda. Y está bien, también corazón de Cristo, es permitido. Pero alguien que tristemente se descubre que le debe a fulano, a sutano, a perengano, y todavía sigue afectando personas, hermanos, y viene al templo, ¿qué es, hermanos? ¿De quién es? Del diablo. Estas cosas se estaban metiendo en el tiempo de los romanos. Se están metiendo la mentira, la traición, pero Juan dice, no, esto no es así. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque nació de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no vive haciendo, practicando y disfrutando el pecado. Hermanos, hay que orar. Hay que orar porque es muy clave el mensaje para nosotros y no debemos confundirnos. Y cuando hablamos de cristiano perfecto, no existe, no hay nadie, ni yo ni nadie puede ser perfecto, pero sí puede ser cada día perfeccionado. Dice en el verso que sigue, verso número 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? Todo aquel que no obedece a Dios en su palabra, que no hace justicia, hermano, no es de Dios. Así te bautices 3 veces, así asistas todo el tiempo a la iglesia, así cargues la mejor Biblia, así tengas tu librero lleno de estudios y no te arrepientes de tu pecado. No vas a salvar. Y yo quisiera decirles, ¿saben dónde está la primera oportunidad para que nosotros empezamos a crecer? En la propia casa, porque en la propia casa, cuando tú le das la confianza a la familia, le dices, quiero mejorar, quiero ser cada día mejor con Cristo, quiero, como dice, tengo esperanza en Cristo y quiero que me transforme.
¿en qué pudiera mejorar? Y el hijo te va a decir, la hija te va a decir, la esposa te va a decir, la suegra te va a decir, el suegro te va a decir, y tú vas a decir, gracias, gracias, gracias. Una vez leí una frase que decía, no es que tú digas que quieres muchos a tus hijos, no es que tú lo digas, sino que tus hijos digan, mi papá me quiere mucho, mi mamá me quiere mucho, que sea ella o él, los hijos que digan, me quieren. Porque una cosa es decir, yo quiero, y la otra cosa es que el amor que estás diciendo que tienes, lo reciben. Y no estoy hablando de un amor permisivo, un amor licencioso, un amor que te da hasta lo que no debe darte. No. Si estoy hablando del amor de Dios, el hijo tiene que saber que no le vas a dar más allá de lo que Cristo quiere que le des. Pero tiene que saber decir, mi mamá no me enseña a pecar, me enseña a arrepentirme. Pues no le hace que sea la mamá más odiosa del mundo, pero que enseñes a Cristo. Porque pudiera ser la mamá más bonachona del mundo que lleva a tu hija, a tu hijo al infierno. ¿Se dan cuenta? No es posible que nosotros estemos como negociando el pecado dentro de nosotros con Cristo dentro. No se puede. Si tú alimentas el pecado, Cristo no está en ti. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Entonces dice el verso 11 para terminar, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, el mensaje es un mensaje para conversión, transformación, y que se traduce en amor con hechos. En amor con hechos. Entonces, voy a terminar con este versículo que voy a pedir que abra su Biblia en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Lo voy a leer y ustedes y yo vamos a ver la forma de cada día ser transformados y que nuestra fe aumente. ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo ver? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ser dirigido? Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice bien claro en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Nos vamos a esforzar en leerlos todos juntos, porque este mensaje es un mensaje para conocer más a Cristo, para ser transformados en la esperanza que tenemos ahora. La Biblia dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que hicimos. Ya no, pero arrepiéntase. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Todos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, te suplicamos que el mensaje de tu palabra halle una buena estancia en nuestro corazón y que podamos, Señor, entender que fue Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para que ya no estemos en el pecado, que Él nos presenta delante de ti de manera justa, y Dios ayúdanos a entender el mensaje. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de Dios o del lado del diablo? Y queremos, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí, y que sea Él el que nos convenza, que sea Él el que trabaje en nuestro corazón para que nuestra vida se transforme y podamos reflejar tu presencia en nosotros, a otros que aún no te conocen, a otros que necesitan la salvación. Transfórmanos para hacer tu voluntad. Y gracias, Señor Jesús, porque nos comprendes, nos tienes paciencia y hasta el día de hoy nos das oportunidad cada día para vivir de tal manera que te glorifiquemos. Todo esto te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.